Hola, bienvenidos de nuevo a Psiquiatría Fácil. Mi nombre es Juan Manuel Jaramillo, soy médico de la Universidad del Quindío y actualmente estudiante del posgrado de Psiquiatría de la Universidad ICESI. El día de hoy hablaremos acerca del insomnio. Lo primero que debemos tomar en cuenta cuando tocamos este tema es evidentemente conversar un poco acerca de qué es el insomnio. Y es que el insomnio es un trastorno del sueño, es decir, hace parte de una gama de trastornos del sueño, pero este está caracterizado por una dificultad para la conciliación o mantenimiento del sueño, en el cual pueden presentarse también frecuentes despertares o imposibilidad para dormir luego de un pronto despertar. Asimismo, se consideran como síntomas de insomnio el sueño no reparador y la insatisfacción en cuanto a la relación de tiempo o calidad del sueño. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales nos hace pues un listado de criterios diagnósticos para hablar del trastorno del insomnio. Allí pues se debe tener en cuenta que hay un listado de apartados en el cual se menciona, por ejemplo, que hay una predominante insatisfacción por la cantidad o calidad del sueño que se asocia a uno o más de los síntomas que listan allí, que son, primero, dificultad para iniciar el sueño, segundo, dificultad para mantener el sueño y tercero, un despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. Esas alteraciones presentan pues un malestar clínicamente importante en el paciente y repercute en varias de las áreas de su funcionamiento. Además, esta dificultad se produce al menos 3 noches a la semana y está presente durante un mínimo de 3 meses. Y la dificultad del sueño se produce a pesar de que las condiciones que están presentes para dormir son las favorables y no encontramos una explicación mejor para este trastorno de insomnio. Y tampoco podríamos pues atribuirlos a un efecto fisiológico de alguna sustancia, como por ejemplo la cocaína. Además, si hay una coexistencia de algún trastorno mental o alguna afección médica, esta tampoco explica la presencia del insomnio. Y como mencionaba hace unos segundos, el insomnio tiene algunas características importantes para su diagnóstico y la realización de este diferenciador de si se produce al momento de conciliar el sueño o se despierta frecuentemente o hay una imposibilidad para dormir luego de despertar temprano, es algo importante para abordar el tratamiento. Y es que es una forma incluso para hacer la diferenciación del insomnio, que quizás es una de las más utilizadas, y es la clasificación en insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento o insomnio de despertar temprano, teniendo en claro que puede existir también un insomnio mixto o global en el cual se abarcan dos o más de estas que mencionaba anteriormente. Hay otra clasificación que divide el insomnio en cuanto a insomnio primario e insomnio secundario. El primario es aquel en el que se han descartado otras patologías que pueden estar condicionando la aparición del insomnio, mientras que el secundario, o también en algunos textos descrito como comórbido, es el que se origina como una asociación a otros cuadros clínicos o a diferentes situaciones adaptativas. Allí incluso se menciona que ingresan aquellos insomnios que son producto de una mala higiene del sueño, trastornos psiquiátricos o enfermedades médicas o incluso el consumo de fármacos o algunas sustancias. Y es que cuando hablamos del insomnio, estamos hablando de algo supremamente frecuente en la esfera de psiquiatría, ya que para nosotras es un síntoma bastante frecuente, que incluso está presente en alrededor del 50% de los pacientes con enfermedad mental, ¿sí? No todos presentan descompensación inicialmente con insomnio, claro está. Sin embargo, es uno de los síntomas de primera aparición en la mayoría de descompensaciones o incluso en la mayoría de cuadros
pueden debutar con síntomas asociados a insomnio o incluso hipersomnia, que digamos será tema para otro podcast. Y es que es algo frecuente incluso en la población general. Allí se estima que en diversos estudios poblacionales de que alrededor de 1/3 de los adultos pueden presentar alguna alteración en el ciclo del sueño que puede estar catalogado como el insomnio. Y es que el sueño es un ciclo que se repite 5 a 6 veces cada noche y que se divide en varias partes. Como podemos ver, el insomnio es un problema de salud pública que ha sido ampliamente estudiado desde el siglo XIX por diversos fisiólogos, llegando a hablarse ahora de una arquitectura del sueño, un ciclo que se repite entre 5 y 6 veces cada noche y que nos lleva a descansar. Debemos tener en cuenta de que en las diferentes fases del sueño se van liberando a través de diversos mecanismos, hormonas del crecimiento, sustancias que evitan la inflamación, y la relajación muscular hace que también el cuerpo descanse. Durante el sueño sucede gran parte de la reparación a nivel celular, no solo a nivel central neuronal, sino también a nivel periférico. Es por ello que es importante dormir. Cuando la persona no duerme y todos esos ciclos hormonales están alterados, pues va a presentar dificultades. Se ha descrito universalmente dos, digamos, fases básicas del sueño normal, ¿sí? Allí se habla de el sueño sin movimientos oculares rápido, o conocido como sueño no-MOR, por sus siglas en inglés, que es seguido por una fase que es conocida como el sueño con movimientos oculares rápidos, o sueño MOR. La primera fase, la fase no-MOR, está a su vez estructurada en varias etapas. Y esta subdivisión de ambas fases y la subsecuente división del sueño no-MOR en varias etapas fue estudiado a través del electroencefalograma, es decir, midiendo los picos eléctricos a nivel cerebral, la electrooculograma, que es para ver los movimientos oculares, y los electromiogramas, que es para ver el funcionamiento muscular. Dentro de la primera fase, la fase no-MOR, la primera etapa, o también llamada fase 1, que es el sueño superficial, se caracteriza por una disminución paulatina del tono muscular y que dura poco tiempo, digamos es entre un 2 y un 5% del tiempo total de sueño, y está caracterizado por la presencia de frecuencias mixtas en el encefalograma, donde prevalecen unas ondas llamadas ondas teta. La fase 2, que continúa esta fase 1, que es conocido como sueño intermedio, esta es la fase más larga del sueño, ocupa entre el 45 y el 50% del tiempo total del sueño en las personas sanas, y se caracteriza porque hay en el electroencefalograma unas ondas que son conocidas como usos del sueño y los complejos K, que son fenómenos que reflejan que hay una actividad sincronizada entre la corteza cerebral y el tálamo. Durante este sueño también predominan las ondas teta, aunque esporádicamente empiezan a aparecer unas ondas que son conocidas como las ondas deltas. Aquí el tono muscular suele estar disminuido y no hay una evidencia de movimientos oculares. En la fase 3, dentro de esta, pues terminando las tres fases del sueño no-MOR, se encuentra la fase de sueño de ondas lentas o SOL. Es una etapa en la que predominan unas ondas que se conocen como ondas tipo delta y que se asocian con el descanso y la recuperación corporal. Esta etapa se caracteriza por una marcada hipotonía muscular, en donde los movimientos oculares son menos frecuentes, y en total esta etapa dura entre 15 y 20% del tiempo total del sueño. De aquí se continúa con el sueño MOR, en el cual las frecuencias y la amplitud de las ondas cerebrales aumenta y se implementan rangos que son registrados, por ejemplo, durante la vigilia. Es como si la persona estuviera despierta, por lo que en esta etapa también se conocen algunos textos como sueño activo o paradójico. Esta fase tiene una duración
del 20 al 25% del sueño y se caracteriza porque hay eventos fásicos y eventos tónicos a nivel muscular. En el transcurso de una noche normal de sueño, los ciclos entre sueño MOR y no MOR se presentan de 4 a 6 veces y cada uno de ellos va a tener una duración aproximada de 60 a 90 minutos. La alteración en cualquiera de estos ciclos, la dificultad para pasar, por ejemplo, de fase 2 a fase 3 o de pasar de sueño MOR a sueño no MOR o de no MOR a MOR, pues es lo que conlleva a que hayan alteraciones en el sueño. Asimismo, es importante tener en cuenta de que el tiempo total del sueño que requieren una persona pues varía según pues varias situaciones como lo son su estilo de vida y su edad. A medida de que las personas envejecen van requiriendo cada vez menos tiempo de sueño. Solamente para ejemplificar un poco, recordemos un bebé, pensemos en un bebé o cuando nosotros éramos más jóvenes. Entre más jóvenes, más tiempo podíamos dormir sin levantarnos agotados incluso o cansados. Y si dormíamos menos de ese tiempo, íbamos a estar con sueño al otro día. Un bebé puede dormir perfectamente 20 horas al día, un recién nacido. Básicamente se despierta a comer y a hacer sus necesidades. E incluso puede no despertarse durante las necesidades. Mientras que una persona ya de 70, 80 años, pues va a disminuir su tiempo de sueño incluso a 4 o 5 horas sin que esto represente un trastorno de insomnio. Es por ello que es importante siempre indagar en nuestros pacientes la calidad de este sueño según la percepción de ellos, es decir, sienten que lograron descansar en la noche o sienten que el sueño no fue reparador. Lo primero que debemos hacer antes de indicar cualquier tratamiento es clasificar qué tipo de insomnio tenemos. Si es un insomnio de despertar temprano, si es un insomnio de despertar frecuente, si es un insomnio de conciliación o si es un insomnio global. Asimismo, debemos tener en cuenta si esto es algo episódico, es decir, que los síntomas duran como mínimo un mes, pero menos de 3 meses. Si es algo persistente donde los síntomas duran 3 meses o más, o si es algo recurrente donde se han presentado 2 o más episodios en el plazo de un año. Luego de esto, luego de categorizar el insomnio, debemos buscar las posibles causas. Recordemos que si bien hay una clasificación de insomnio primario y secundario, antes de decantar por el insomnio primario debemos descartar todas aquellas causas de insomnio secundario. Allí se incluyen todas las causas primarias por parte de psiquiatría, donde ingresan lo que son los diagnósticos como tal. Un paciente en depresión o en una manía o con un episodio psicótico, pues hay que sospecharlo. En pacientes también con ansiedad, pero no debemos descartar también el uso de algunas medicaciones como psicoestimulantes que puedan estar apoyando la presencia de estos síntomas. Debemos también buscar algunas causas a nivel neurológico como una demencia, una apnea, el síndrome de insomnio fatal familiar, y debemos también buscar causas médicas como la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? La apnea hipopnea obstructiva del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, las anginas, hipoglicemias, las alteraciones cardiovasculares como pueden ser pacientes con falla cardíaca congestiva, el hipertiroidismo o el dolor, tanto dolor agudo como dolor crónico. Una vez hemos identificado estas causas, pues procederemos a hacer el tratamiento específico y siempre recomendando algo fundamental, y es que gran parte de los pacientes que presentan insomnio antes de pasar a un tratamiento farmacológico deben de recibir lo que son medidas no farmacológicas, es decir, buscar estrategias que ayuden al buen dormir, lo que se conoce como higiene del sueño. En cuanto al tratamiento, y algo que pues es un pilar fundamental
para el manejo del insomnio son las medidas no farmacológicas, destacándose allí lo que pues la higiene del sueño que está contenido dentro de la terapia cognitivo-conductual en insomnio. Digamos que profundizando un poco en la terapia cognitivo-conductual, esta es una intervención multinodal que incluye pues, varios componentes terapéuticos que lo que buscan es abordar los factores psicológicos y cognitivos que están asociados con el insomnio, es decir, cuáles son las creencias, las expectativas, las aprensiones y preocupaciones pues, que tiene la persona que presenta insomnio. El objetivo como tal es alterar estos factores que exacerban los trastornos del sueño, bien sean pues por pobres hábitos del sueño, por alteraciones en los horarios de sueño vigilia, que digamos sean irregulares, el hiperalertamiento, esforzar en trabajar un poco acerca de lo que es la higiene del sueño inadecuada y brindar claridad sobre los conceptos erróneos que estén alrededor del sueño y de las consecuencias del insomnio. Además, otra meta de la terapia cognitivo-conductual en insomnio es enseñar al paciente a reconocer y poder utilizar algunas maniobras que se van enseñando a lo largo de la terapia pues, para combatir el insomnio. Digamos, algunas de las intervenciones realizadas en terapia cognitivo-conductual para el manejo del insomnio, pues es la terapia del control de estímulos, terapia de restricción de sueño, entrenamiento en relajación, terapia pues cognitiva como tal, que lo que busca es cambiar las creencias distorsionadas y actitudes acerca del sueño, y la educación en higiene del sueño. Esta última, y quizás para profundizar solo un poquito, hay algunos mandamientos para higiene del sueño que fueron creados por la Sociedad Mundial del Sueño, y son 10 mandamientos. El primero es establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. El segundo es que si tiene la costumbre de tomar siestas, estas no deben exceder los 45 minutos de sueño diurno. La tercera es evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar. Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse, y pues esto incluye café, té y muchos refrescos que pueden contener cafeína. Además, se recomienda también evitar el chocolate. Evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse, y pues si va a comer algo antes de acostarse, si no lo puede evitar, pues que sea un refrigerio ligero. Hacer ejercicio regularmente es importante, pero no debe hacerse justo antes de acostarse, debe hacerse por lo menos hasta 4 horas antes de acostarse. Se debe utilizar ropa cómoda y acogedora para dormir, encontrar una configuración de temperatura para dormir que le sea cómoda y mantener la habitación bien ventilada. Debe buscar bloquear todo el ruido que pueda distraer y eliminar la mayor cantidad de luz posible. Y por último, debe reservarse la cama para dormir y el sexo, evitando su uso para el trabajo o la recreación en general. En cuanto al tratamiento con fármacos, tenemos varias opciones. Pero antes que nada debemos preguntarnos cuáles serían las características de un hipnótico ideal. Y este sería un medicamento que pudiese inducir rápidamente y de forma segura el sueño, que preserve la arquitectura del sueño en cuanto al sueño no humor y el sueño humor, que mantenga el sueño y prevenga los despertares repetidos por un periodo de 7 a 8 horas, que no presente efectos residuales en la mañana siguiente y que tenga pocas interacciones con otras drogas. Además, que no produzca dependencia, ni tolerancia o abstinencia, que no produzca insomnio de rebote y que sea seguro en casos de sobredosis. Y algo quizás bastante importante en lugares como el nuestro, en países como el nuestro, y es que sea de bajo coste. Dentro de los medicamentos, de los fármacos que disponemos pues en nuestro país para el manejo del insomnio, tenemos las benzodiazepinas, los compuestos Z, los medicamentos antidepresivos, los antihistamínicos y los agonistas del receptor de melatonina. Bueno, la melatonina como tal, los agonistas aún no están disponibles. Dentro de los primeros, las benzodiazepinas, que pues estos son unas sustancias que facilitan la unión del GABA a la neurona, incrementando la frecuencia de apertura del canal de cloro. ¿Sí? Lo que hacen es incrementar la polaridad de la neurona.
Diversos estudios han demostrado que pues hay una eficacia a corto plazo del uso de benzodiazepinas para el trastorno del insomnio y que estos hipnóticos disminuyen lo que es la latencia para el inicio del sueño y reducen el número de despertares nocturnos, incrementando además el tiempo total de sueño. Sin embargo, tienden a alterar la arquitectura del sueño, aumentando la fase 2 del sueño no more, disminuyendo así las ondas lentas que, pues como les hablaba hace unos minutos, son las que en el sueño sol, en el cual están presentes las ondas lentas delta, es donde se considera que sea el descanso. Además, por otra parte, el uso de este tipo de medicamentos está relacionado con somnolencia diurna, vértigo, dolor de cabeza, retardo motor y cognitivo, y estos medicamentos pueden desarrollar tolerancia, dependencia física y psíquica, pérdida de la memoria y amnesia anterógrada. Dentro de estos medicamentos tenemos pues varios exponentes que podemos utilizar en nuestro país. Estos se clasifican según su vida media y pueden clasificarse de acción corta en aquellos que poseen una vida media inferior a las 6 horas, como el triazolam o el midazolam, de acción intermedia, como las que duran entre 6 y 24 horas, como el alprazolam, y de acción larga, como aquellas que tienen una vida media superior a las 24 horas, como pues sería el caso del diazepam. Por todos los efectos secundarios que comentaba anteriormente, pues empezaron a buscar como otras alternativas y se encontró, y bueno, y se llegó al descubrimiento como tal de los medicamentos Z, de los compuestos Z, y estos son unos fármacos análogos de las benzodiazepinas que tienen una acción muy similar sobre el receptor, pero aquí lo que sucede es que hay una mayor afinidad por una subunidad del receptor, que es la subunidad alfa. Esto hace que tengan un efecto hipnótico, más no haya un gran efecto ansiolítico o relajante, como sucede con las benzodiazepinas, porque los medicamentos Z pues tienen una poca afinidad por las unidades alfa 2, 3 y 5, como si la tienen las benzodiazepinas. Los principales exponentes de estos medicamentos pues son el zolpidem, la zopiclona, últimamente la esopiclona. Estos medicamentos pues también tienen un grado de efectos secundarios como son cefalea, mareos, vértigo, náuseas, astenia, trastornos de la percepción, diplopía, temblor y ataxia, y también pueden causar efectos a nivel de memoria, cognición, pueden desarrollar también efectos de tolerancia e incluso se han descrito alucinaciones y psicosis. Estos medicamentos tienen una ventaja sobre la benzodiazepina y es que los estudios polisomnográficos han demostrado que los medicamentos Z tienen un poco impacto sobre las distintas fases del sueño y que, contrario a lo que pues uno esperaría, tienden a mejorar la arquitectura del sueño de las personas con insomnio. En cuanto a los antidepresivos, tenemos aquí también varios exponentes. Digamos que la estrella del manejo del insomnio con antidepresivos aún es los antidepresivos tricíclicos, como es la amitriptilina, la nortriptilina, la doxepina y la clomipramina, que son pues descritos como bastante efectivos para el trastorno del sueño al mejorar la continuidad del sueño, disminuir la latencia del sueño y los despertares nocturnos. Además, se ha encontrado también que incrementan el tiempo total del sueño. Sin embargo, pueden tender a suprimir el sueño de movimientos rápidos oculares. Y actualmente pues este grupo intenta evitarse un poco por los efectos anticolinérgicos y los efectos cardiovasculares y el riesgo pues de sobredosis que pueden tener estos pacientes. Además también pueden los antidepresivos tricíclicos pues generar una ganancia de peso y pueden llegar a desarrollar incluso tolerancia o insomnio de rebote, también está descrito. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, si bien pues no son utilizados para el manejo del insomnio, sí me parece importante señalar aquí que estos pueden disminuir la eficacia del sueño, incrementando los despertares nocturnos y exacerbando los problemas asociados al insomnio, destacando aquí que el escitalopram pues es una excepción a estas alteraciones en el sueño. Hay otros medicamentos como son los antagonistas e inhibidores de la recaptación de serotonina, ejemplo pues la trazodona, que a ciertas dosis consideradas como dosis hipnóticas versus pues las dosis antidepresivas del medicamento pueden mejorar también
la fase 3 del sueño y prolongar el sueño no more, ofreciendo pues así un sueño que pues ayuda a restaurar a las personas insomnes. Recordemos pues que en la fase 3, la fase sol, es pues la que se ha considerado que es la fase del descanso. Dentro de los efectos secundarios es importante mencionar la hipotensión ortostática, la somnolencia diurna, el riesgo de arritmias, taquicardias o bradicardias y el priapismo. Y por último, dentro de los antidepresivos está también la mirtazapina, que tiene pues una importante relevancia clínica debido a que ayuda a disminuir la latencia del sueño, mejorar la eficacia y promueve el sueño continuo, además de incrementar la fase 3 del sueño y la latencia del primer episodio de sueño MOR. Lamentablemente pues este antidepresivo también se ha asociado con somnolencia diurna excesiva, con ganancia de peso, y pues esto ha llegado a dificultar la adherencia al tratamiento. Los efectos hipnóticos de la mirtazapina pues están asociados con el agonismo de los receptores presinápticos alfa 2 y de los receptores 5HT2 y 5HT3 de serotonina, aunque también tienen una acción antihistaminérgica, y si bien lo anterior pues podría explicar un poco la mejoría del insomnio, se da más peso a los efectos sobre la histamina. Dentro de los antihistamínicos, pues tenemos varios subtipos de receptores a nivel de nuestro cuerpo. Los que nos interesan son los receptores H1, y aquí se prefieren pues los antihistamínicos que tienen más acción sobre pues estos receptores, ¿sí? Como lo vendría a ser, por ejemplo, la difenhidramina, el dimenhidrinato o la hidroxicina. Hay incluso algunos estudios que se han realizado con la valeriana, que es una planta nativa de Europa y Asia, que pues está descrita incluso desde los tiempos de Hipócrates para el manejo de la ansiedad y el insomnio, y aunque se desconoce el mecanismo por el cual este ayuda a disminuir la ansiedad y a mejorar el insomnio en cuanto a la disminución de la latencia del sueño, no se ha podido dilucidar pues exactamente cuál es el mecanismo, ¿sí? Se ha planteado que hay una acción agonista del GABA, que es mediada a través de receptores de adenosina y receptores de serotonina 5HT5A, pero pues no es algo que en el momento esté bien estudiado, y por lo tanto no está del todo recomendado. La melatonina es otro de los fármacos que pues está actualmente recomendándose para el manejo del sueño. Si digamos más que un fármaco, pues es una sustancia que nuestro cuerpo segrega cada una de las noches y está relacionado con el ciclo circadiano para lograr la conciliación del sueño, y pues es sintetizada en el núcleo supraquiasmático. Aquí la melatonina se ha observado, bueno, parte del triptófano. El triptófano se va a convertir en serotonina, la serotonina en N-acetilserotonina, y esta se convierte en melatonina, es decir, tiene una vía común con la serotonina. Y se ha observado que las concentraciones de melatonina a nivel central pues son relativamente bajas, mientras que en otros órganos y tejidos pueden llegar a ser mucho más alta, y que las alteraciones en la producción de melatonina pues están relacionadas con alteraciones en el ritmo circadiano de los mamíferos. Así que pues diferente a lo que se considera, pues no tiene una duración como tal de 24 horas, sino de 25 horas como tal. Se ha observado que la melatonina ayude al sueño, depende pues de la capacidad que tiene el mismo organismo para asimilar la melatonina, y esta es bastante útil para ayudar a sincronizar el sueño con la luz ambiental, ¿sí? Digamos, de cierta forma ayudar a sincronizar todo el organismo con el ciclo como tal. Otros medicamentos que, aparte de la melatonina, que se han utilizado, bueno, en Colombia, o sea, cabe resaltar, la melatonina es de venta principalmente en tiendas naturistas, no es un fármaco como tal, ¿sí? Entonces, pues puede conseguirse allí. Hay otros medicamentos, como sería un agonista del receptor de la melatonina, que es el ramalteón. Este medicamento, ramalteón y la agomelatina también pueden ser agonistas de la melatonina, y lo que hace aquí es que
actúa sobre los receptores de melatonina que están en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, incrementando la acción sobre este e induciendo pues un efecto como si fuese la melatonina que está allí uniéndose. Hay otros medicamentos que están en este momento en estudio, como son los moduladores del receptor GABA, como el Lorediplon y el Evotec, que lo que hacen es modular la acción en los receptores de GABA, incrementando la fase 2 y 3 del sueño no more en la segunda parte de la noche. Y están también, estos ya mucho más recientes, los medicamentos agonistas de los receptores de orexina, que pues están en este momento, medicamentos como el Filorexant, están pues en estudios de fase 2, principalmente en Europa. Eso sería en cuanto al tratamiento farmacológico. Obviamente todos estos medicamentos deben ser indicados por personal médico y pues porque cada uno de ellos pues tendrá una indicación, si es para insomnio de conciliación, insomnio de múltiples despertares o de despertar temprano. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.